de esa manera, entonces es como está organizada la sustancia gris. Ahora, la sustancia blanca, vamos a ver que está dividida en lo que se llama cordones o tractos. Entonces lo que vamos a ver es que en la sustancia blanca, lo que está por fuera, en función de la sustancia gris, se van a formar tres columnas principales o cordones, que es el cordón anterior, que es lo que vemos acá, o ventral, el cordón posterior, que es el que estamos acá, e incluso está señalado acá en celestito, que es o dorsal, y el cordón lateral, o los cordones laterales, derecho e izquierdo. Entonces, en cada uno de estos cordones encontramos fascículos de axones, es decir, zonas o uniones de axones que tienen un origen o un destino común, es decir, que o se originan en la misma zona del encéfalo o proyectan, se envían o sus axones van hacia la misma región en el encéfalo, entonces llevan información similar. Entonces, esos fascículos que tienen información similar o transmiten una información similar se los denomina tractos o haces. Eso depende, algunos nombres son antiguos, pero bueno, tracto o haz es más o menos el mismo significado. Y tenemos tractos ascendentes que son sensoriales, es decir, que llevan información desde el sistema nervioso periférico sensitivo y luego ascienden hasta el sistema nervioso central, a que son acá los que están coloreados en celeste. Y tractos descendentes que son motores, los que están acá coloreados en rojo. Hay algunos que envían información para controlar los músculos esqueléticos y otros son los músculos a veces involuntarios. Dentro de los sensitivos podemos encontrar algunos de los más importantes en el cordón posterior, en esta zona. Entonces en el cordón posterior encontramos el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme, que envían información desde los distintos sentidos. El tracto espinocerebeloso, esto quiere decir que va desde la médula espinal hasta el cerebelo posterior, el espinocerebeloso anterior y el espinotalámico, es decir que esto va hasta el tálamo. Por otro lado, acá tenemos el tracto córtico-espinal lateral y el córtico espinal anterior y el posterior, que están ubicados en esta zona. Bueno, acá no se lo ve. Esto quiere decir que va desde la corteza hasta la espina dorsal y envía la información motora que se produce en nuestra corteza cerebral de manera consciente para mover, por ejemplo, los músculos. Esos axones bajan por este tracto, entre el tracto córtico espinal anterior, lateral y posterior. Y después tenemos el tracto rubroespinal, que viene desde una parte del encéfalo, el retículo espinal, vestíbulo espinal, este viene desde la zona de la vestibular, retículo espinal medial. Estos son distintos nombres los tractos están un poco, el nombre relaciona la estructura en el cerebro en la cual se están generando y que vienen, espinal es que terminan en la médula espinal y de ahí van a ir a inervar algunos de los músculos esqueléticos o autónomos también podría ser. Entonces, esa es la organización funcional que tiene la sustancia blanca. Habíamos visto entonces la organización de la sustancia gris, recordamos que hay núcleos sensitivos, núcleos motores y núcleos de integración. Entonces, ¿cómo es que funciona la médula espinal? Así de manera somera, lo vamos a ir viendo, para comprender lo que es la fisiología. Cuando decimos cómo funciona la médula espinal, estamos preguntándonos cómo es la fisiología de la médula espinal. Entonces, acá vamos a ver que tenemos la activación de los receptores sensitivos que captan un cambio o que tocamos algo, la rugosidad o que estamos en contacto, nuestra piel está en contacto con alguna superficie, con lo cual se estimulan los receptores sensitivos de la piel y van a enviar esa información a través de esta neurona sensitiva que está en la raíz dorsal de la médula espinal, a través del nervio correspondiente, el nervio raquídeo, va a ingresar en el afta posterior de nuestra médula espinal.
acá esta información que está tomando ahí, esto indica que hay distintos receptores táctiles. Algunos van a enviar la información por el tracto sensitivo ascendente correspondiente al sistema nervioso central, otros van a interactuar con otra neurona de acá sensitiva que también envía, fíjense que acá hace un cruzamiento de la información desde la zona derecha a la izquierda, por ejemplo, del asta gris posterior, y se pasa a la sustancia blanca y de ahí asciende hacia el sistema nervioso central. Y por otro lado también puede hacer contacto con una interneurona que luego va a contactar, acá sus acciones van hasta el ganglio, luego a la raíz posterior, y acá pueden seguir tres vías. Una es ascender hasta el encéfalo, hacer sinapsis con una interneurona y luego ascender al encéfalo, acá esta interneurona que hay acá, o hacer sinapsis con una interneurona y esta va a hacer sinapsis con una neurona motora, es decir, va desde la interneurona a la neurona motora. Y estas neuronas motoras entonces también pueden activarse y de esta manera generar un movimiento del músculo esquelético. O bien esta información que subió es integrada en el encéfalo y emite una respuesta motora y que desciende a través del tracto motor, que luego va a ingresar, acá se cruza siempre, por eso se dice que la zona derecha del cuerpo es controlada por la zona derecha del cuerpo por la zona izquierda del encéfalo y a la inversa, ¿sí? La zona izquierda del encéfalo controla la zona derecha del cuerpo porque a nivel de la médula espinal ocurren estos cruzamientos de haces nerviosos, es decir, los axones motores que descienden por la médula espinal de la zona izquierda se cruzan a la derecha y este controla la zona derecha del cuerpo. Entonces, de esta manera se pueden activar las neuronas motoras o bien producir una respuesta de una neurona autónoma. Acá tenemos una neurona autónoma que puede llegar a activarse por si hubo alguna, no sé, reacción, si percibimos miedo o algo, se puede activar esta neurona motora y generar activación o aceleramiento de la actividad del músculo cardíaco o del músculo liso. Puede haber micción, es decir, nos orinamos por ahí de miedo, porque se contrajo las fibras musculares de la vesícula, de la vejiga, perdón, o haber secreción de adrenalina, por ejemplo, a nivel de las glándulas suprarrenales, que bueno, eso ya son cosas que vamos a ir viendo. Pero de esta manera es como funciona la médula espinal. Por eso se dice que la médula espinal puede integrar información rápidamente en un arco reflejo, ahora lo vamos a ir entrando más en detalle, o bien sirve como mediador entre la información del sistema periférico, la información que recibe ya sea sensorial o interna, de los órganos internos, y lo sube a el sistema nervioso central, y luego recibe la información del sistema nervioso central y la comunica. O sea, hace como un intermediario, como un mensajero entre lo externo, los músculos, los órganos, y la información que el sistema nervioso central procesa para que haya que cumplir alguna de las funciones específicas, que puede ser mover un músculo o un músculo esquelético o músculos involuntarios o secretar alguna hormona. Bien, continuando entonces con la fisiología o las funciones de la médula espinal. Vimos entonces que una función importante de la médula espinal es servir de mediadora o de mensajera o conectora entre el sistema, el encéfalo, la información que procesa el encéfalo y la información que se envía o recibe desde las zonas periféricas del sistema nervioso, es decir, desde nuestros músculos, etc. Pero otra de las funciones que tiene es la de participar en los reflejos. Entonces, ¿qué son los reflejos? Es lo que nos dice acá, una secuencia rápida y predecible de acciones involuntarias que se generan en respuesta a ciertos cambios. Es decir, los reflejos es lo que nos permite a nosotros reaccionar de manera rápida cuando, por ejemplo, una zona del cuerpo se está dañando o se pinchó con algo o se está quemando. Esos son reflejos que nosotros se los dice innatos. Y hay otros tipos de reflejos que son los reflejos adquiridos, que es, por ejemplo, el que
los reflejos que aprendemos cuando vamos manejando, que por ahí se nos viene un auto encima o cuando aprendemos a manejar se desarrollan reflejos de huida o de escape. Como digo, si uno va manejando y ve que se le viene un auto, uno puede volantear rápidamente, dar un volantazo y evitar el golpe o tratar de protegerse de ese golpe que viene, ¿sí? O sea, los reflejos son casi acciones, como dice, involuntarias, que uno, fíjense que si no las pensamos, actuamos antes de pensar. Entonces, eso es lo que es el reflejo, es una secuencia rápida de cosas. Nos pinchamos, sacamos la mano. Entonces, el mecanismo por el cual ese reflejo ocurre es lo que se llama el arco reflejo. Entonces, los arcos reflejos o circuito reflejo son los, o sea, es un circuito o un mecanismo que se desarrolla para que podamos cumplir con un reflejo. ¿Sí? Son los mediadores físicos que hacen que ese reflejo ocurra. Entonces, ¿qué componente vamos a tener en un arco reflejo? Tenemos 5 componentes principales: una zona sensorial o receptor sensorial, una neurona sensitiva, un centro integrador, una neurona motora y una parte efectora. Entonces, generalmente en los arcos reflejos lo que hacemos es mover una parte del cuerpo en función de las sensaciones que hayamos recibido. Como dice acá, a cambios en el medio. Acá en este cambio en el medio, por ejemplo, es cuando nosotros nos pinchamos con algo, acá con una tachuela, se activan los receptores de dolor, que envían entonces su señal a la neurona sensitiva. O sea, los receptores de dolor activan, si generan potenciales graduados de acción, potenciales graduados que van a generar potenciales de acción si el estímulo es suficientemente intenso. Y obviamente clavarse una tachuela genera un dolor intenso, con lo cual activa ampliamente estos receptores. Entonces, vamos a ver que se activa y genera un potencial de acción a lo largo de este axón de la neurona sensitiva, que va a enviar su axón entonces a esta neurona sensitiva que está ubicada en el ganglio de la raíz posterior, y va a ingresar en el asta posterior, la zona gris, donde va a hacer contacto con una interneurona. Esta interneurona, que está presente directamente en la médula espinal, contacta a la neurona motora. Entonces, o sea, como se activó esta neurona sensitiva que está diciendo, bueno, está ocurriendo un daño al organismo porque nos estamos pinchando, entonces para hacer más rápida la respuesta, la interneurona directamente manda su señal a la neurona motora, es decir, hace contacto sináptico desde esta interneurona para que la neurona motora envíe una señal a los músculos que están participando, pueden ser del pie, de la mano o del cuerpo, para que mueva los músculos y retiremos esa parte del cuerpo de la zona que nos está causando daño. Entonces, de esta manera, acá dice, participan una única neurona. Estas son vías bastante sencillas, pero este es un arco reflejo monosináptico, en la cual solamente participa una única interneurona, que fue la del centro integrador. Este centro de integración, o sea, cuando ocurre a nivel de la médula espinal, como estamos viendo acá, es un reflejo espinal, es decir, que no va hacia zonas superiores como el encéfalo. Otros reflejos en los cuales participan pueden estar involucrados la zona del bulbo raquídeo, la primera parte antes de conectar, o sea, la zona más baja del encéfalo antes de la médula espinal. Entonces ese tipo de reflejos se los llama reflejos craneales. ¿Por qué? Porque bueno, participan en la zona del sistema nervioso encefálico. Entonces bueno, hay distintos tipos de reflejos. Acá hay 4 principales que bueno, vamos a ver someramente: el reflejo de estiramiento, el tendinoso, el flexor de retirada y el de extensión cruzada, que es para mantener el equilibrio. Son importantes estos reflejos, ¿por qué? Porque nos permiten evaluar cómo está el sistema nervioso de un paciente que concurre, es decir, si mantiene reflejos o ha perdido esos arcos reflejos, lo cual está indicando que hay algún problema a nivel medular o nivel central también. Porque vamos a ver, también están los reflejos pupilares, etcétera, que vamos a ir viendo más adelante.
porque tienen que ver con la parte del sistema nervioso, o sea, encefálico. Hay otros reflejos que, por eso, son reflejos que nos ayudan a nosotros a mantener en correcto funcionamiento las zonas de nuestro cuerpo, como es ajustar la cantidad de luz que ingresa a nuestros ojos, etc. Entonces, de los reflejos espinales, los más importantes es el de estiramiento, tendinoso, flexor o de retirada y de extensión cruzada, que en este caso ayuda a mantener el equilibrio. O sea, estos son los 4 más importantes. Vamos a ver entonces los 2 primeros, que es el reflejo de estiramiento, el reflejo que conocemos más comúnmente como el reflejo rotuliano. Es un arco reflejo, se dice monosináptico porque participa una única interneurona, que es en este caso acá la que estamos en este rojo, es excitatoria. Y lo estimulamos, por ejemplo, tiene que ver cuando, o sea, este reflejo se activa cuando hay un estiramiento del músculo. Los músculos, así como los tendones, tienen sensores sensitivos, sensores al estiramiento, a la tensión. Entonces acá no lo hemos visto todavía, eso se va a ver un poquito más adelante. Pero estos son los sensores que nos dan cuenta o nos indican cómo están nuestros músculos, si están relajados, estirados, tensos. Entonces, uno de ellos, de estos sensores, es el uso muscular. Entonces, cuando el músculo se estira por alguna razón, el uso muscular es el que sensa ese estiramiento. Y si hay un estiramiento repentino, entonces se puede activar este uso muscular y dar lugar a este arco reflejo, que es el reflejo de estiramiento. Entonces, cuando se golpea, por ejemplo, el tendón rotuliano, se le hace una percusión, esto lleva a un estiramiento abrupto y breve del músculo, lo cual es detectado entonces por el uso muscular. Entonces, fíjense qué va a pasar. Se activa este uso muscular, con lo cual se genera un potencial de acción en la neurona sensitiva, que ahora va a transmitir su información desde la parte sensorial hasta el asta posterior de la médula espinal, donde hace contacto, en este caso, con dos neuronas, en una interneurona inhibitoria para el músculo antagonista y acá directamente va a hacer contacto esta neurona sensorial con la neurona motora. Esta es monosináptico, hay un único contacto sináptico y se estimula entonces la neurona o la motoneurona, o sea, la excitatoria. Con lo cual, ¿qué hace acá? Lo que pasa es que este músculo se va a contraer y nosotros movemos el pie en el sentido contrario. Porque la idea es que cuando el músculo se estira, entonces tiende a contraerse. O sea, lo que hacemos es, el estiramiento muscular genera entonces una contracción, porque el estiramiento, cuando se detecta que el músculo se está estirando, puede llegar a un desgarro. Entonces ahí es donde se activa o sensa que puede haber un daño a la fibra muscular, entonces necesita cortarse. Ese acortamiento se hace, o sea, lo que genera es una contracción del músculo, y esa contracción a este nivel lleva entonces a una flexión de la pierna, que el músculo, ¿sí?, de la pierna genere una contracción. Entonces, justo me llamaron. En este reflejo de estiramiento, lo que se hace en definitiva el músculo es protegerse de ese estiramiento excesivo. Por lo tanto, lo que genera el reflejo es una contracción del músculo esquelético que está regulado o sensoriado, o sea, el receptor sensorial, que es el uso muscular, donde detecta un exceso de estiramiento, va a producir una contracción del músculo para evitar ese estiramiento. Entonces este es un reflejo monosináptico donde solamente participa la neurona sensitiva, que conecta con la neurona motora a nivel de la médula espinal, y vuelve entonces a hacer ese contacto. También puede participar esta interneurona de tipo inhibitoria, que lo que va a generar en paralelo es la inhibición del músculo antagonista, el músculo que haría el efecto contrario. Este reflejo puede ser estimulado cuando golpeamos los tendones, que ya sean en las articulaciones también del codo, de la muñeca, de la rodilla o del tobillo, y como les decíamos, sirve para diagnosticar lesiones de los nervios que inervan esos músculos.
músculos. Es decir, si no está este reflejo de estiramiento, el reflejo rotuliano, entonces quiere decir que por ahí está, la inervación de este músculo está alterada. Otro reflejo es el reflejo tendinoso, que también es un arco reflejo, en el cual acá lo que vamos a ver, recordemos que siempre en un arco reflejo participan 5 componentes. La parte sensorial es el órgano tendinoso, que es el órgano que son sensores colocados dentro de los tendones que permiten conocer cuál es el grado de tensión que tiene un tendón y si es sobreestimulado ese tendón, es decir, está haciendo demasiada fuerza. Por ejemplo, supongamos que estamos levantando algo muy pesado o estamos haciendo mucha fuerza con el pie hacia adelante y este músculo está muy contraído, que puede llevar a generar, hacer un exceso de fuerza, esa fuerza se transmite al tendón y el tendón al hueso. Si el tendón detecta que hay una demasiada tensión, puede romperse el músculo, por lo tanto se termina activando este reflejo tendinoso cuando hacemos una fuerza excesiva, un aumento de tensión o tensión muy fuerte sobre el tendón. Se activan estos sensores, con lo cual terminan generando una potencial de acción sobre la neurona sensitiva, el segundo componente, que ahora va a viajar entonces hacia la médula espinal, y en la médula espinal entonces esta neurona sensitiva genera sinapsis con interneuronas, una interneurona inhibitoria y una interneurona excitatoria. Fíjense que la vía de la neurona inhibitoria, esta neurona va a actuar sobre la motoneurona que estimula la contracción del músculo. Entonces esta interneurona inhibitoria inhibe a la motoneurona, la neurona efectora, con lo cual hace que este músculo se relaje. ¿Sí? Entonces en el centro integrador, entonces se activa la interneurona inhibitoria. Entonces dice, bueno, basta de hacer fuerza, se afloja el músculo y se deja de hacer esa tensión sobre el tendón. Y por otro lado, paralelamente se estimula una interneurona excitatoria que va a estimular la motoneurona que inerva al músculo antagonista. Entonces, esta se relaja y el músculo antagonista se contrae. Por lo tanto, movemos el pie hacia atrás. Este, por ejemplo, también es un reflejo que se activa cuando uno está cargando un bulto o un paquete muy pesado, y que llega a veces venció mi fuerza. Lo que pasa que muchas veces uno viene llevándolo hasta que nuestros tendones, sobre todo del brazo, no aguantan más, entonces se produce, lo terminamos soltando, y ni siquiera es un acto consciente, sino que es un arco reflejo que al detectarse demasiada tensión que podría dañar el músculo, se activa el reflejo tendinoso y se relaja automáticamente el músculo que está haciendo fuerza. Este es al contrario del anterior. En el anterior se contrae el músculo porque evita el estiramiento. En este caso es demasiada fuerza que lo detecta el tendón y genera un relajamiento del músculo para que se afloje. Entonces por eso es que a veces cuando llevamos cosas muy pesadas y decimos venciendo nuestra fuerza, es porque realmente ya no podíamos hacer más fuerza. Entonces se activa este mecanismo de defensa y nuestro cuerpo automáticamente deja de mandar esa fuerza al músculo porque se activó una interneurona inhibitoria a nivel de la médula espinal y el músculo se relajó y a su vez se activó el músculo antagonista. Entonces este es el otro de los reflejos que vemos, el reflejo tendinoso y el reflejo de estiramiento. Entonces acá estamos hablando mucho de la conexión de la médula espinal y de los nervios que lo conectan. Los nervios, existen fundamentalmente dos tipos de nervios en el sistema nervioso periférico. Hablamos de los nervios raquídeos, que son los nervios que se generan a partir de la médula espinal y salen por los agujeros intervertebrales. Pero también existen otros nervios periféricos que pertenecen al sistema nervioso periférico, que son los nervios craneales. Son nervios que se originan a partir del encéfalo y salen por los agujeros del cráneo, que ya los vamos a ver en la próxima clase. Nosotros ahora estamos viendo los nervios raquídeos. Y la pregunta un poco, ¿qué es un nervio? Dijimos que los nervios contienen los axones mielinizados de las distintas neuronas, pueden ser sensoriales o pueden ser motoras. Entonces eso es fundamentalmente lo que es un nervio.
Ya habíamos visto que existen 31 pares de nervios en total, que cada nervio se nombra en función del espacio por donde sale. Bueno, van tomando ese nombre: los cervicales, los torácicos, los lumbares, 5 sacros y un coccigio. Entonces, vamos a ver que estos van, o sea, acá vemos entonces los agujeros intervertebrales, por donde salen. Acá tenemos el atlas, la primera vértebra cervical, y por encima de él sale el cervical 1. Entre el C1 y C2 sale el cervical 2, y así sucesivamente. C3 y C2 sale el 3. De esta manera van emergiendo los nervios espinales a lo largo de la columna. 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccigio. Entonces, ahora vamos a ver qué ocurre cuando salen, entonces, cuando emergen. Cuando emergen, vamos a ver que de la columna se dividen en dos ramas. Una rama anterior, dos o en 3 ramas, depende de la zona, pero generalmente en 3, perdón. En una rama anterior, en una posterior, una rama y una rama meningia. Y que la anterior es la que podemos generar lo que se llaman los plexos. Existen 4 plexos nerviosos: plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar y el plexo sacro, que forman los nervios espinales. Esos plexos están formados por los nervios espinales, y después hay otras zonas que no forman plexos, que son los nervios intercostales. Ok, ya vimos entonces que son 31 pares de nervios espinales, pertenecen al sistema nervioso periférico, los conectan al sistema nervioso central con receptores sensitivos, con músculos y con glándulas. Su nombre depende del lugar donde emergen en la columna vertebral. Y una cosa importante es que son nervios mixtos. Vieron que se acuerdan que habíamos visto que cada nervio espinal se conecta a través de 2 raíces a la columna vertebral. Teníamos la raíz anterior y la raíz posterior. La anterior es motora, la posterior es sensitiva. Entonces, esas 2 raíces se juntan para formar el nervio espinal. Entonces, como es sensitivo y motor, el nervio se denomina mixto. Los nervios mixtos son nervios que llevan información motora y sensitiva. Entonces, ¿y qué es un nervio? Entonces, dijimos que los nervios están formados por los axones. Generalmente están mielinizados, pero hay algunos nervios que van a tener axones amielínicos. Pero bueno, generalmente están mielinizados. Entonces, en un axón encontramos haces paralelos. En un nervio, encontramos haces paralelos de axones, y que a su vez están mielinizados o con una capa de amielínico, que igual tienen un recubrimiento de las células de Schwann. Recordemos que son las que lo recubren. Aparte de su mielina, cada fibra nerviosa en el nervio es una estructura que reúne cientos o miles de axones. Ahora, cada axón está rodeado por una vaina de tejido conectivo que se lo llama el endoneuro. Este endoneuro es una capa o una fibra una malla de fibras de colágeno, que también va a tener fibroblastos, y también puede haber presentes macrófagos. Entonces, cada axón tiene su malla de endoneuro, su recubrimiento de endoneuro, y varios axones se reúnen, que se pueden reunir de manera funcional. Muchos axones son rodeados por también una malla o una vaina de tejido conectivo. Se unen en lo que genera un fascículo. Entonces, cada fascículo del nervio está rodeado por el perineuro. Entonces, alrededor de cada fascículo, esta serie quizás de 30 o 40 axones queda separados funcionalmente en el nervio por tejido conectivo, que es el perineuro, generando lo que se llama un fascículo. Y este fascículo, perineuro, está formado también por una capa un poco más gruesa, o sea, hay más tejido conectivo en esta zona, con lo cual quedan separados este grupo de axones.
Y por otro lado, los fascículos se van a reunir en un nervio, en el nervio craneal, y ese nervio craneal queda ya ahora recubierto, protegido por una malla también de tejido conectivo, que es la más externa, que se la llama el epineuro. Así que tenemos epineuro, perineuro y endoneuro, de manera similar o análoga a lo que ocurre en el músculo. El epineuro posee más fibroblastos y fibras de colágeno más gruesas, entonces son bastante resistentes. No sé si han tenido la oportunidad de ver algún tendón, algún nervio, una fibra cuando uno hace algún asado o alguna carne, que se ven las fibras nerviosas, que son como cordones blancos. Entonces ese es el nervio. Si uno hace ese corte, va a encontrar dentro de un nervio, entonces va a encontrar fascículos, y dentro de los fascículos va a encontrar los axones, mielinizados o amielínicos. Generalmente, como les digo, son mielinizados en un nervio. Entonces, y la capa más externa es el epineuro. Y como les digo, es de manera análoga a lo que ocurre en el músculo esquelético, donde tenemos endomicio, perimicio y epimicio. Acá tenemos endoneuro, perineuro y epineuro. A no confundirse con eso, y acá estamos viendo los cortes, cómo se ve cada axón rodeado de sus vainas de mielina, con el epineuro rodeando cada uno de los fascículos. Y bueno, acá nos vemos acá vemos parte del epineuro, el endoneuro y el perineuro acá en esta zona. Acá se ven, pero incluso el epineuro se puede introducir un poco dentro de el nervio, separando algunos fascículos. O sea, cada fascículo está rodeado por perineuro, pero a su vez hay epineuro que rodea y conecta los distintos fascículos. Y fíjense que un nervio también contiene vasos sanguíneos, los vasos que van a irrigar venas y arterias que le generan o llevan los nutrientes a las células que participan, las células, los fibroblastos, las células de Schwann, que participan en la actividad metabólica de ese tejido, que es un nervio. Entonces, esto es cómo está formado un nervio, y su función es conectar entonces entre el sistema nervioso central con las distintas estructuras a las que inerva: músculo esquelético, músculo liso, músculo cardíaco o alguna glándula. Ya lo dijimos, pueden tener cientos de axones mielínicos o amielínicos, y está rodeado por sus capas de tejido conectivo, y también tienen su propia irrigación. Ahora, ¿qué pasa con los nervios? ¿Cómo se distribuyen los axones dentro de un nervio espinal? Entonces, dijimos que son mixtos, tiene axones sensitivos y axones motores. Entonces, antes de emerger de la médula, es decir, antes de salir de la columna vertebral, esas dos ramas se reúnen en una, generando el nervio craneal, que sale por el agujero intervertebral. Ahora, una vez que sale del agujero intervertebral, el nervio se divide en ramos o ramas. Va a generar un ramo posterior o dorsal, que es este que estamos viendo acá, el ramo posterior dorsal. Fíjense que luego sus fibras nerviosas se extienden para inervar los músculos profundos y a la piel de la parte posterior de nuestra espalda, por ejemplo. O sea, inerva la piel del tronco y los músculos profundos de la espalda. Luego da un ramo anterior o ventral. Tenemos el ramo posterior dorsal, el ramo anterior o ventral, que es el que se continúa por acá. Este inerva los músculos y estructuras de los miembros superiores e inferiores, la superficie anterior o ventral de la piel del tronco. Y luego también sale una tercera rama, una rama meningia, que vuelve a ingresar por el conducto vertebral e inerva las vértebras, los ligamentos vertebrales, los vasos sanguíneos y las meninges, las capas protectoras del sistema nervioso central. Es decir, que se divide en 3 o en 4, porque también hay ramos comunicantes, que son estas que están acá. Es decir, se divide en una rama anterior, una rama posterior, y un ramo meningio,
Y luego también en algunas regiones de la columna se divide en ramos comunicantes que va a comunicar entonces este nervio con un ganglio del sistema nervioso simpático, del sistema nervioso autónomo, que ya lo vamos a ir viendo. Entonces se va a dividir en 4. Una rama posterior, una rama anterior, un ramo meningio o una rama meningia y ramos comunicantes que comunican sistema nervioso central con ganglios simpáticos entonces de esta manera. Bien, y habíamos dicho que luego que salen los ramos anteriores de los nervios espinales va a generar plexos. ¿Qué son los plexos? Los plexos son una red de nervios. Fíjense que acá el ramo anterior de C1 sale y se divide luego en varias partes. Acá viene otro nervio, el hipogloso, este es un par craneal. C2, fíjense que también sale, luego el ramo anterior, acá se junta con parte de C1, acá se divide y se vuelve a juntar con parte de C3, y de esta manera generan un plexo. O sea, un plexo es la unión de axones que vienen de distintos ramos anteriores o ramas anteriores de los nervios espinales, ¿sí? Entonces es muy difícil seguir la trayectoria, o sea, cuántos axones salieron de un lado, cuántos fueron al otro, o sea, esto es muy difícil, porque acá se vuelven a mezclar y se vuelven a dividir, se juntan y se dividen, y se juntan y se dividen, formando lo que se llama un plexo. Y de estas reuniones o de estos plexos que se generan hay 4. Tenemos el plexo cervical en la parte más superior, braquial, lumbar y sacro. Y entre la región torácica 2 a 12 no se forman plexos, es decir, el nervio espinal que sale inerva una región específica. Entonces, fijémonos, acá tenemos el plexo cervical. Bien, acá vemos entonces el plexo cervical, no es que necesitamos saber exactamente qué es lo que ocurre, pero fíjense que hay varios, varios nervios y algunos importantes o conocidos que salen de estos plexos. Por ejemplo, tenemos el nervio frénico de este plexo, no es el único importante, todos son importantes, pero este va a inervar el músculo diafragma. Entonces, el diafragma, que es el músculo de la respiración, el que se contrae y se relaja y permite inspirar y expirar cuando se contrae y cuando se relaja respectivamente. Y por ejemplo, una lesión al nervio frénico genera una muerte por asfixia, ya que se pierde esa inervación del diafragma, de ese músculo, y por lo tanto ya no funciona, no se contrae ni se relaja. Pero también hay otros nervios inferior, o sea, vemos los supraclaviculares y otros nervios que inervan distintos músculos de la región del cuello y de la región de la cara y de la cabeza, junto con, por ejemplo, el par craneal 12, que es el hipogloso. Pero bueno, el concepto es ese, que ese plexo cervical inerva partes, músculos de la cabeza, del cuello y de la parte de la piel también, o sea, acuérdense que son mixtos, tienen alguna información motora y otra información sensitiva, mientras que ya el nervio espinal, que es el que ingresa dentro de la médula espinal, es un nervio mixto porque lleva información sensitiva y motora. En cambio, el nervio frénico, por ejemplo, que es una derivación, es un nervio motor, o sea que lleva información motora hacia el músculo diafragma. En el plexo braquial es el que controla los músculos de los brazos. Se forman entre las, como habíamos dicho, bueno, acá estábamos un poco con los ramos anteriores, estoy volviendo hacia atrás, la plexo braquial desde C5 a T1. No es necesario que lo sepamos, solamente para que tengamos el concepto de este plexo, donde hay nervio braquial cutáneo, nervio cutáneo medial del antebrazo, o sea, van a inervar distintos nervios y distintas ramas de este plexo, los músculos de los brazos, del antebrazo, de la muñeca, es decir, controlar todo ese movimiento, así como la sensibilidad cutánea de esa zona. En el plexo lumbar, acá tenemos algunos nervios, o sea, el femoral, el ilioinguinal,
o el cutáneo lateral, que inerva también nuevamente los músculos de la pierna y la piel, presentando, o sea, los receptores sensitivos de la piel correspondiente a parte de los miembros inferiores. Y luego tenemos el plexo sacro, formado por los últimos nervios espinales, como vemos acá desde lumbar 4 hasta el coxigio. Y un nervio importante en esta zona muy conocido es el ciático, que es la unión de dos ramas que surgen de este plexo, que es el peroneo común y el tibial, se juntan dentro de un mismo nervio y van a descender hasta la rodilla, donde acá se dividen en dos, luego de la rodilla. Este, por ejemplo, es el nervio más grande y uno de los más largos de nuestro cuerpo. Acá viene entonces el ciático, donde vemos que se divide en dos ramas, una anterior y una posterior, y las dos ramas en realidad son las dos ramas que vienen originalmente, solo que acá comparten vías. Ese nervio ciático es el que a veces cuando se inflama por alguna o hay alguna compresión sobre este nervio, se producen a veces mucho dolor en la zona de la cadera o de la pierna, que incluso no se puede mover. Entonces, bueno, este está generado en el plexo sacro. Y para concluir, una cosa importante entonces es que cada región sensitiva de nuestra piel está inervada por un nervio espinal específico. Es decir, las zonas donde un nervio espinal está inervando la piel para producir sensaciones somáticas, es decir, el tacto. Donde uno, si por ejemplo me pinchan en alguna zona del brazo y yo siento dolor, esa zona, por ejemplo, puede estar inervada, dependiendo de la zona, si es en la zona anterior del antebrazo. Fíjense que en la parte medial está inervada por T1, o sea que la información, el dolor que se transmite generado por esta zona está inervado por el nervio espinal T1, mientras que en la zona exterior va a ser con C8. Entonces, esas regiones en las cuales está inervado por un mismo nervio espinal se llama dermatoma. Los dermatomas son zonas de la piel que proveen información sensitiva al sistema nervioso central, ya sea a través de nervios espinales o del trigémino, que el trigémino, como ven, también provee. El trigémino es un nervio craneal que provee información sensorial de la piel, como ven acá, de la mayor parte de la cara. Pero la parte posterior está inervada por C2, C3. Fíjense que en los hombros tenemos C4 en la parte. Esto es posterior, esto es anterior. La cara anterior del cuello tiene C2 y C3, C4 en los hombros en la parte anterior, C4 en todos los hombros hasta la espalda. Y después tenemos las regiones de las costillas, va de T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. ¿Qué importancia tiene saber esto? Bueno, eso nos indica, como les decía, si uno pierde sensibilidad de una determinada región, nos está hablando de que hemos perdido parte de un determinado nervio espinal. Entonces nos está hablando de cómo está funcionando el sistema nervioso en una determinada zona. Y entonces, si sabemos que en el muslo, por ejemplo, en la región de la rodilla nos pinchan y no nos duele nada, quiere decir que el nervio L3 está dañado. Entonces no está transmitiendo o llevando la información sensorial que tiene que ir hacia la médula espinal y de ahí hacia el sistema nervioso central. También los dermatomas son evidentes cuando se infectan o se inflaman algunos de estos nervios, porque esa zona, esto por ejemplo, si los nervios a veces pueden ser invadidos por virus, como los virus del herpes zóster, que va a dar lo que se llama la culebrilla. Entonces la culebrilla inflama todos los nervios que derivan de un determinado nervio espinal. Entonces generalmente esto nos va a estar identificando el dermatoma o el nervio que fue infectado por ese virus, o sea que fue invadido. Entonces se genera una reacción inmune en un determinado nervio porque está atacando a ese virus que está
metido en el nervio. O sea, hay virus que son nerviosos, se meten en el sistema nervioso, y cuando es en el sistema nervioso periférico nos revelan los dermatomas que están presentes, es decir, sigue el curso o el trayecto del nervio desde la zona cutánea hasta la zona profunda. Entonces, bueno, los dermatomas tienen esa importancia, nos permite saber la función que tiene o la funcionalidad de cada uno de los nervios espinales que está relacionado con cada una de las regiones de nuestro cuerpo. Acá, como podemos ver en esta figura. Acuérdense, vista anterior y vista posterior. Bien, y con esta entonces parte que hemos concluido lo que es la clase 18, donde hablamos de la composición, la anatomía, la histología y la fisiología de la médula espinal.